Hace 6 meses el senador opositor David Luna había denunciado que por información que poseía de alta credibilidad, el gobierno Petro estaba ejecutando una operación denominada Orión, la cual consistía en ilegalmente perseguir e intervenir a periodistas opositores y a funcionarios que de una u otra forma le estaban causando molestias al gobierno Petro. En este sentido, el senador había solicitado directamente al director de inteligencia de la época, Carlos Ramón González, que le respondiera un derecho de petición y le contestara si era cierta o no la información que le había llegado hasta su despacho. Queremos que el director le cuente al país si es cierto sí o no que ha intervenido las comunicaciones de los miembros de la oposición, de periodistas y de militares en uso de Buen Retiro. También le he solicitado al director de la DIAN, al director de la UIAF, al director de la Unidad Nacional de Protección y al director de Indumil que nos sirva informar si ellos hacen parte de una operación de inteligencia que se denomina Orión, operación de inteligencia que pretende callar a quienes piensan distinto al gobierno del presidente Petro. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia ha respondido el derecho de petición que la semana pasada radiqué en su despacho. En ese derecho de petición yo preguntaba si era cierto sí o no que dicha dirección realizaba chuzadas ilegales, perfilamientos, seguimientos a periodistas, a miembros activos y en retiro de la fuerza pública y a miembros de la oposición. La respuesta es lamentable, no contesta ninguna de las preguntas y se ampara en que no lo tiene que hacer. Es increíble la falta de respeto hacia el Congreso y es increíble la falta de respeto ante los ciudadanos. Sin embargo, yo quiero dejar constancia de que todo lo que preguntamos es de la máxima gravedad y que seguramente si no lo están contestando es porque lo están haciendo. 2 meses después, el director de inteligencia del gobierno renunció a su cargo por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en el que fue acusado de direccionar contratos de la unidad a contratistas corruptos. Lo cierto es que de la operación Orión no se volvió a saber nada hasta hace 2 días, cuando en una entrevista con la revista Semana, el exfiscal Víctor Forero hizo graves denuncias que dejan muy mal parado a este gobierno mal llamado del cambio. Lo primero es que este funcionario con 16 años de experiencia en el ente investigador y con una condecoración que le habían otorgado por su excelente labor, el pasado 16 de noviembre recibió la notificación en el sentido que no seguiría más en la fiscalía. Lo que llama la atención es que este funcionario fue quien lideró toda la investigación contra Nicolás Petro. Eso sí, solo bastó la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien desde ese día lo puso entre ojos, y más aún con el video de la revista Semana donde aparece este fiscal liderando la captura de Nicolás Petro. Este hecho, sin lugar a dudas, motivó aún más a que fuera echado de la institución a solo unos días para que se inicie el juicio en firme contra Nicolás Petro. Pero lo cierto es que me notifican un sábado después de que la misma administración actual promulga la desconexión laboral con comunicados abiertos, pide el respeto por los funcionarios, tiene como lema el respeto es la clave, pero se tienen a bien notificar a un servidor de que termina su vinculación a una entidad un sábado sobre las 10 de la mañana. Sin dar mayores explicaciones y con la información que conozco de manera arbitraria e ilegal, porque tengo completamente claro y sé con la información que tengo que mi cargo no había sido ofertado en el concurso de méritos del año 2022. Lo más preocupante fue la revelación que hizo ese exfuncionario acerca de la existencia de la llamada Operación Orión, misma que había denunciado el senador David Luna meses atrás, con la que se buscaba obtener información privilegiada de todo aquel que representara un riesgo al gobierno de Gustavo Petro. Dice el investigador que en septiembre de 2023, cuando él aún se encontraba al frente del caso contra Nicolás Petro, denunció en la misma fiscalía una información que recibió de otros funcionarios del ente acusador y que alertaba sobre una estrategia dirigida a perseguir, desprestigiar e interceptar a funcionarios, periodistas y políticos de la oposición. Esta estrategia se conoce como la Operación Orión y según Forero se gestó desde la Dirección Nacional de Inteligencia con la participación de militares activos y en retiro, los cuales se encargaron de hacer todo lo necesario para estar cerca y conocer los movimientos de un listado de personas que fueron perfiladas como enemigas del gobierno
gobierno Petro. Entre los objetivos de esta operación ilegal de inteligencia se mencionó a la entonces vicefiscal Marta Mancera, a la delegada de Seguridad Ciudadana Luisa Obando, al fiscal Mario Burgos y al fiscal Daniel Hernández. Preocupante esta información que entrega este exfuncionario, ya que de ser cierta, Petro estaría usando su propio Pegasus, con la diferencia que está usando a los organismos oficiales del Estado para sus perversos propósitos. Bueno, frente a esto tengo que mencionar que el tema es supremamente sensible, César. Es una situación muy delicada que ha puesto en riesgo mi vida y la de otras personas. Más o menos para finales de agosto del año 2023, yo me encontraba en una actividad médica y recibí con insistencia la comunicación de un compañero. De manera insistente me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era un tema urgente y muy delicado. Cuando terminé mi atención médica, me comuniqué con él y él lo que procedió a informarme era que había conocido de primera mano, por su cercanía con las fuerzas militares, que se había puesto en marcha una operación que habían denominado la Operación Orión, una operación que estaba siendo consolidada desde la Dirección Nacional de Inteligencia, que venía por orden del Gobierno Nacional y que tenía como propósito realizar una campaña ilegal de vigilancia, seguimiento, espionaje, interceptación y perfilación de algunas personas que estaban siendo una molestia para el gobierno y para los intereses de estas personas. Entre los objetivos que mencionó la persona que me dio a conocer, que estaban siendo objeto de esta operación ilegal de inteligencia, mencionó a la entonces vicefiscal Marta Mancera, a la entonces delegada de Seguridad Ciudadana Luisa Obando, al fiscal Mario Burgos, al fiscal Daniel Hernández y a quien le habla.